No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, bienvenida a este larguero del 21 de julio de 2026. Un saludo de Héctor González en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena SER. Han pasado 2 días desde que volvimos a ser campeones del mundo, van pasando las horas y parece que cuesta pasar la página de lo que vivimos el domingo, de volver a la rutina y también al panorama deportivo habitual de un mes de julio. Los equipos están de pretemporada, Mourinho, Flick y Simeone y el resto de entrenadores de primera preparan el inicio de Liga para dentro de un mes. El mercado de fichajes se mueve, mañana llega Adeyemi a Barcelona para ser presentado el jueves. Hay amistosos, hoy el Español ha derrotado 4-0 al Pau francés. El Tour de Francia sigue su curso. En la etapa de este martes, Evenepoel se ha llevado la contrarreloj individual y le recorta algo de tiempo a Pogačar, que el domingo entrará, si no pasa nada raro, en el Olimpo de los 5 Tours. Y eso es, y no es poco, el julio de cualquier año, y en el que los próximos días volveremos a adentrarnos con total seguridad. Pero al igual que en 2010, en este 2026 aún nos podemos recrear un poco más en uno de los grandes logros de la historia de nuestro deporte. Un mundial que tuvo ayer su celebración en Madrid y que hoy empieza a recorrer las localidades de los 26 campeones, donde ellos van a recibir el homenaje de los suyos, de los que les vieron pegar sus primeras patadas a un balón de fútbol. El larguero de hoy empieza en la tierra y en las celebraciones de Mikel Merino, Fabián Ruiz o Gavi con sus paisanos. Ni en mis mejores sueños podía haber pensado en ser el representante de Navarra de esta manera, el poder llevar la bandera por todo el mundo y bueno, representar los valores de esta sociedad de la manera en la que lo hago. Me siento un privilegiado, es una gran suerte que tengo, intento hacerlo de la mejor manera posible porque creo que se lo merece todo el mundo y bueno, esos valores de fuerza, de entrega, de respeto, de esa rasmia navarra también que tenemos tanto aquí. Este era Mikel Merino, héroe en octavos contra Portugal, en cuartos contra Bélgica, esta tarde en el Palacio de Navarra, sede del gobierno navarro, donde ha recibido el homenaje institucional de su gente y también de las autoridades. Nos escucha a esta hora de la noche en el larguero María Chivite, presidenta del gobierno de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches, muy bien, muy contenta. Mikel Merino, buen futbolista, pero también gran embajador, ¿no? Y representante de Navarra. Bueno, pues yo no tengo más que compartir sus palabras, ¿no? Y porque es verdad que hemos visto un buen juego, pero sobre todo también hemos visto pues esos valores, ¿no? El valor del equipo, del esfuerzo del equipo, que es mucho más que la suma de talentos individuales, el cómo se comportaron también con el tema que hubo ahí, ese pequeño rifirrafe con Argentina, ese valor del esfuerzo y, como decía Mikel, esa rasmia que nos caracteriza a los navarros, pues lo vemos reflejado en él. Ha habido miles de navarros y navarras que lo han seguido y quería yo también, bueno, pues que pudieran disfrutar también los navarros y navarras, bueno, pues de esos jugadores que vienen a Navarra también a dar las gracias y a compartir desde luego su éxito. ¿Qué es la rasmia, para el que no conozca ese término? Es que no sabría describirlo. Bueno, pues esa manera de hacer las cosas, ¿no? Es verdad que con empuje, con fuerza, pero bueno, pues con esa dedicación, no sabría describirlo. Pues un poco empuje, fuerza, ilusión, bueno, siempre por ese esfuerzo por conseguir objetivos, ¿no? Una descripción, básicamente, de Mikel Merino. ¿En qué ha consistido el acto? Imagino que muy emotivo. También estaba Javi Martínez por ahí, ¿no? Campeón en el año 2010. ¿Cómo ha sido un poco la tarde, presidenta? Bueno, pues hemos querido invitar también, por supuesto, a Javi Martínez y también, bueno, pues alguien del equipo técnico, López Vallejo, Javier López Vallejo. ¿El psicólogo? El psicólogo, que bueno, pues que también es navarro y que la parte también esa de cuidar la salud mental del equipo es muy importante y bueno, y así lo han reconocido ambos, ¿no? Bueno, pues los hemos recibido aquí
les hemos dado un pequeño reconocimiento, han firmado pues la camiseta para la ciudadanía, aquí os leo, para la ciudadanía navarra, gracias por vuestro apoyo siempre, un abrazo enorme. Qué y bueno. Lo que hemos querido, pues que salieran también al balcón del Palacio de Navarra para encontrarse con esos navarros y navarras que han disfrutado con ellos estos días. Y es que además coincidió en pleno Sanfermines los Claro. 2 goles de Mikel Merino, que todavía la ilusión, la emoción todavía se magnificó más. Ha durado tanto la emoción que 2 semanas después de que empezaran los Sanfermines, el momento al que se refería ahora María Chivite, la presidenta del gobierno navarro, ha ocurrido esto en el balcón del ayuntamiento. Hace unas horas, Mikel Merino en Pamplona, cuando ha salido a hablar ante sus paisanos. Me vais a permitir, como me he perdido las mejores fiestas del mundo este año y no he podido estar aquí para celebrarlas, quiero escucharos a todos soltarlo conmigo. ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! Ya lo había hecho presidenta aquel 6 de julio, el día del chupinazo, cuando marcó el gol contra Portugal. Salió luego con el pañuelo rojo. Con el pañuelo, ¿Qué? es que a mí me dio un orgullo absoluto verlo ahí con el pañuelo, que por cierto también se ha llevado un pañuelico rojo, ambos dos, se han llevado un pañuelo de Gobierno Navarra, del Instituto Navarro de Deporte, porque ese pañuelo es algo que nos identifica a todos los navarros y navarras, independientemente de que luego somos muy diferentes. Ya sabes que Navarra es una comunidad muy plural, pero eso es algo que nos une a todos. Y verlo ahí en la televisión, en el Mundial, sacar el pañuelo, pues la verdad que a mí me emocionó, como navarra me emocionó mucho, Es que me llena de orgullo. Claro, no es que solo lo vieran sus paisanos, es que lo vio todo el mundo al final. Puso en el centro del mapa el día de San Fermín. Bueno, las fiestas de San Fermín son unas fiestas muy internacionales. Y es verdad que perderse San Fermín entiendo que haya sido un gran esfuerzo. Pues María Chivite, presidenta de la Comunidad Navarra, del Gobierno navarro, muchísimas gracias por atender al larguero de la cadena SER y que vengan más celebraciones como esta en el futuro, que será el símbolo de que la selección española sigue cosechando triunfos, y también uno de sus grandes embajadores como Mikel Merino. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tuvimos en el 2010, hemos tenido este año y espero que no tengamos que esperar 16 años para volver a tener un navarro ahí ganando un mundial. En 2030, un recibimiento como este, ya verá. Eso espero. Un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y de Mikel Merino en Pamplona a Fabián Ruiz y Gavi en los Palacios y Villafranca, en Sevilla. La verdad es que sí, son gente muy grande de los Palacios y yo creo que nunca los vamos a olvidar. Yo también pienso que sí, que son gente que me gustaría llegar algún día a hacer como ella, que lo tengo como referente. A mí me gustaría hacer igual que Fabián y Gavi, llegar a una final del Mundial y ganarla. Un orgullo muy grande porque es que significa que hay una juventud sana, una juventud que está dispuesta a hacer todos los sacrificios que sean por llegar a los límites que han llegado, por ejemplo, ellos. Para mí, Fabián y Gavi es un ejemplo a seguir, que le ha dado mucho, por ejemplo, a mi equipo, al Betis, un ejemplo a seguir, la verdad, una estrella. Hombre, un ídolo para el pueblo, la verdad, y para España, son los mejores los dos. En cuenta que nos inspira a nosotros, incluso ser mejores personas, para así poder llegar a eso, porque ¿quién no sueña con tener una Copa del Mundo? Claro. A cualquiera le gustaría. Pues el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, que yo sepa no tiene ninguna Copa del Mundo, pero tiene a 2 campeones, a Fabián Ruiz y a Gavi, más Jesús Navas, hace 16 años. Casi nada. Alcalde, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Para un municipio que no llega ni a 40.000 habitantes, ¿cómo se explica tener a varios campeones del mundo? Bueno, pues la verdad que es algo que nosotros conozcamos, que no se ha dado en ningún lugar otro del mundo, en un pueblo, a lo mejor una gran ciudad, una capital de muchos millones de habitantes, sí, pero en un municipio como el nuestro, pues contar con 3 campeones que además pertenecen a generaciones tan distantes como la de Jesús Navas y Gavi. Fabián está ahí por medio, pero Jesús ganó el último título con la selección española con cerca de 40 años y Gavi no pasaba los 20. Eso pues es el reflejo del trabajo de muchos años de los equipos de cantera, formando a chavales en valores, que algunos llegan a la élite, como es el caso de estos 3 grandes futbolistas. También tenemos a María Valle, que ha sido campeona de Europa con España sub-19 y que ha venido hasta en el Betis, en el Madrid, en la Real Sociedad. Al final es un municipio que tiene 1.200 niños y niñas que a diario practican el fútbol en los distintos equipos que tenemos en los Palacios, y eso pues como es lógico hace que nuestro pueblo pues cuente con más probabilidades, una posibilidad grande de sacar a estos deportistas, pero a nadie escapa que es algo que no se ha dado en ningún otro lugar del mundo.
chavales que son humildes, que mantienen su vínculo con el pueblo, que cada vez que pueden vienen aquí, que vienen de abajo, de familias trabajadoras, que han hecho un esfuerzo grande para que sus hijos pues se pudieran dedicar al deporte hasta que han triunfado profesionalmente, porque hasta que se llega a ese momento pues no es fácil y hay que entregar mucho, y todos esos sentimientos pues afloran en un momento como este, y eso bueno pues ha sido o ha provocado el que hoy haya habido una explosión de júbilo, miles y miles de personas, no solo ya de los Palacios de Villafranca, de todas las localidades de Sevilla, han venido vecinos hasta de Granada, pues para tocar, saludar, compartir esa enorme alegría que supone que España gane un segundo mundial de fútbol, ¿no? Ese vínculo y ese orgullo lo explicaban así dentro del ayuntamiento Fabián y Gavi. He tenido la suerte de ganarlo todo, me quedaba el mundial y bueno, la verdad que he podido cerrar un año histórico y muy contento de todos los trofeos que he conseguido, pero como siempre digo, el trofeo más bonito es el cariño de toda la gente que hoy hemos visto aquí. Todo nuestro pueblo como nos ha recibido, que eso la verdad es el mayor título. Para mí es el mejor pueblo, es donde estoy más tranquilo, mi vida es muy tranquila aquí, todo el mundo me conoce, me ha visto por la calle, entonces la gente me tiene muy normalizado y la verdad que cuando estoy aquí estoy en casa. Esa era la parte bonita, emotiva, pero alcalde, cuéntenos eso de darles a Fabián y a Gavi su peso en tomates. Bueno, pues una tradición que iniciamos en el año 2012 con aquella Eurocopa que culminaba el ciclo Eurocopa Mundial Eurocopa. Se nos ocurrió por parte de la Asociación de Productores de Tomate de los Palacios, que es una marca protegida. Aquí el tomate es un cultivo muy social, que tiene mucho prestigio, se le conoce como el bombón colorado, y aprovechamos aquella ocasión pues para mostrarle de corazón el agradecimiento y lo que suponía para nuestro pueblo contar con un campeón como Jesús. Y desde entonces pues que hemos tenido la suerte de que en cada final de España había siempre uno de los Palacios y hemos ganado. Entonces cada vez que hemos ganado pues le hemos dado su peso a un kilo de tomate. Lo hemos hecho ya también con otros campeones, como por ejemplo José Antonio Rueda, campeón del mundo de motociclismo, que es de aquí de los Palacios también. Y cada vez que hay un palaciego o palaciega que gana un título internacional con España, pues nuestras cooperativas le dan su peso en tomate de los Palacios. Se ha convertido en algo simpático, muy bonito, que además promociona pues nuestro producto, y nosotros siempre destacamos que el bombón colorado con la roja hacen una mezcla imbatible y nos da suerte, y ojalá tengamos que seguir dándole tomate de los Palacios a nuestros futbolistas, porque será el indicador de que siempre España gana un título y que además hay uno de nuestro pueblo. Claro, alcalde, pero Jesús Navas era más pequeñito, más delgadito. Con Fabián habrán tenido que sacar más tomates, ¿no? Bueno, Fabián se ha llevado 84 kilos con 200 gramos. Tenían la medalla puesta, que la medalla pesa medio kilo, pero... Os ha engañado para llevarse el tomate más. Hemos sido generosos y se lo hemos echado de manera amplia para que lo disfruten con su familia. Y la verdad, bueno, es una nota simpática y a nosotros pues nos ha servido pues, también como argumento pues para compartir de manera colectiva una alegría tan grande con todos los españoles y las españolas. Y dentro del pueblo, ¿qué lugar tiene pensado para ellos? Porque imagino que algo a partir de ahora llevará el nombre de Fabián y de Gavi. También no sé si habrá algún tipo de monumento que tienen pensado. Sí, le vamos a cambiar los dos campos de fútbol de césped artificial que tenemos. Uno va a pasar a llamarse Fabián Ruiz Peña, el otro Pablo Páez Gavira, Gavi. Jesús Navas ya cuenta con un pabellón a su nombre, y a los tres, como campeones del mundo, pues le vamos a levantar un monumento en el entorno de los estadios, al lado de un mirador turístico que tenemos aquí, que se llama la Torre del Agua, y para que se quede de manera permanente pues en reconocimiento al orgullo enorme que supone para nuestro pueblo, y como referente seguro para miles de niños y niñas que vienen aquí los fines de semana con los distintos equipos a disputar sus partidos de las distintas categorías, y que seguro que va a ser un lugar de peregrinación masiva para muchísimos aficionados que reconocen la importancia histórica que tiene que un pueblo como el nuestro pues cuente nada más y nada menos que con 3 campeones del mundo, que se dice pronto, pero que cuando miremos para atrás, cuando pasen unos años, seremos conscientes de la hazaña tan grande que han conseguido estos 3 futbolistas jugando o disputando los partidos con la camiseta de la selección española de fútbol. Es que es una pasada, un campeón del mundo por cada 12.000, 13.000 habitantes de los Palacios y Villafranca. Juan Manuel Valle, alcalde, muchísimas gracias por atender al larguero de la SER. Pues un abrazo para vuestros oyentes y para vuestro todo equipo, para todo el equipo. Un abrazo fuerte.
Gracias, alcalde, y gracias a Carlos Castro, compañero de Radio Sevilla, por hacer posible esta conexión. Por cierto, tras ese acto, mejor dicho, Gavi ha hablado de su choque, mal gesto, que tuvo Leandro Paredes con el campeón del mundo tras la final. La verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol. Pues Gavi perdona a Paredes, pero lo de Paredes durante todo el encuentro sigue siendo difícil de entender, incluso de perdonar. En lo que llegan más recibimientos a los campeones en sus pueblos y ciudades, otros ayuntamientos ya anuncian que van a nombrar a su futbolista hijo predilecto de la localidad. Es el caso, por ejemplo, de Don Benito con Pedro Porro. María Paredes, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Así es, la alcaldesa Elizabeth Medina explicaba que la propuesta responde al reconocimiento de los vecinos hacia un deportista que ha llevado el nombre de Don Benito a la élite del fútbol internacional. Es una decisión que creemos que responde al sentimiento de toda una ciudad. Es el primer donbenitense que conquista un mundial de fútbol, un logro extraordinario que vivimos con enorme emoción y que hizo que miles de vecinos salieran a la calle para compartir un momento que ya forma parte de nuestra historia colectiva. A partir de ahora se abre el procedimiento previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones que incluye la tramitación del expediente hasta su aprobación definitiva por el Pleno. Desde el 23 de julio y durante 30 días hábiles, vecinos, asociaciones, clubes, empresas y otras entidades podrán adherirse a la propuesta. Gracias, María. Y mucha gente también se pregunta hoy, desde ayer prácticamente, ¿cuándo voy a poder tener mi camiseta por fin con la segunda estrella, la del 2010 y la de 2026? Pues ¿cuándo? Isabel Pacheco, muy buenas. Podremos? Pues como comentabas, Héctor, desde que España ganó ese segundo título mundial el domingo, ya el lunes había gente esperando a que la tienda Adidas de Gran Vía abriera sus puertas y todo el que entraba hacía la misma pregunta: ¿cuándo puedo tener mi camiseta con las 2 estrellas? Bueno, había gente que incluso iba pensando que iba a estar a la venta y la respuesta de los dependientes era siempre la misma. Hasta el 4 de agosto no va a estar físicamente la camiseta de la selección con las 2 estrellas. Es cierto que desde la aplicación de Adidas podemos meternos y hacer una reserva para tener ya esa camiseta, pero ojo, no nos va a llegar hasta antes del día 4, nos llegará después del 4 de agosto, pero es curioso porque cuando entras en la app de Adidas ya tampoco hay esas camisetas que sacaron como reserva, también están agotadas. Se han agotado también las reservas se han agotado, así que nos apuntamos a una lista de espera con la suerte, ¿no? Esperando que alguien cancele su reserva y poder coger alguna. La camiseta, Héctor, con las 2 estrellas, que cuesta 100 euros, sin nombre ni dorsal, la camiseta únicamente. Y déjame decirte también que la camiseta con la que salieron ayer los jugadores a celebrar por las calles de Madrid esa segunda estrella, que aparecía campeones 2026 y detrás se veía la fecha y las ciudades donde hemos ganado todos los partidos hasta llegar a esa estrella, también está costada. Costaba 35 euros y la sacaron ayer y ya hoy por la mañana no había camiseta. O sea, hasta la camiseta de la celebración agotada también. Agotadísima. Esa camiseta y la que también se pusieron los jugadores en el césped de New Jersey, esa que era roja también, campeones, sí, muy chula. Tampoco. Yo creo que ahora mismo todo, marca selección española, está agotado. Todo es vende. un boom, todo es un boom. Así que veremos a ver cómo están las tiendas ese 4 de agosto, que como te digo es el día que por fin podremos tener nuestra camiseta con las 2 estrellas. Pues el 4 de agosto seguro que veremos todas las tiendas oficiales que venden la camiseta de la selección con colas y colas de aficionados que quieran poner su segunda estrella a la camiseta que ha tenido muchísimo éxito y que se ha visto por todas las calles del país en el último mes y medio. Gracias, Isa. Saludo. Viene movido el verano para alguno de nuestros campeones, alguno ya ha cambiado de club, es por ejemplo el caso de Cucurella, Grimaldo, Víctor Muñoz, que jugarán el año que viene en nuevos destinos, Real Madrid, Atlético o Liverpool respectivamente, pero ¿dónde lo harán Ferran Torres y Rodri Hernández? Lo intentamos resolver. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. El Larguero. Cadena SER. 12 menos 10, una hora menos en Canarias. Este era Ferran Torres, el héroe de Nueva York, en la previa del primer partido del Mundial ante Cabo Verde. Ni lo sé, ni me importa ahora mismo. Mañana es lo importante, conseguir los 3 puntos, debutar
de una buena manera y lo externo al final ahora no es importante. ¿Tú el año que viene te ves jugando en el Barça? Yo me veo jugando mañana el partido contra Cabo Verde. Barcelona, Nils, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches. ¿Se queda Ferran en el Barça o no? Pues yo creo que a día de hoy, ahora mismo, es imposible de responderte al 100%. Lo que te puedo contar es que en el Barça cuentan con él, que en el Barça van a intentar renovarle, le van a ofrecer la renovación, aunque seguramente para poder cerrar lo que se haga oficial tendría que ser en septiembre por un tema de fair play. En el Barça no le consta ninguna oferta de ningún equipo, como mínimo a día de hoy, pero lo que te admiten en el club es que la semana que viene va a tener que haber contactos sí o sí, porque es verdad que la situación es clara y lo venimos contando desde hace meses. Acaba contrato en 2027 y eso tiene una traducción muy sencilla: o renueva o el Barça le va a tener que vender, porque si no se marcharía gratis el año que viene, podría negociar con quien quiera a partir de junio, y yo creo que esto es el escenario que el Barça no va a querer permitir. ¿Y por qué Nil tiene dudas, Ferran, de seguir o no? Bueno, porque es verdad que él cree que merece un aumento de ficha. En el Barça entienden que se le puede mejorar. Es verdad que hay una cláusula con el Manchester City que si renueva el Barça Ferran le tendría que abonar como variables cuando se hizo la operación alrededor de entre 7 y 8 millones de euros. Esto nos cuentan, no es un problema, es decir, no va a ser un problema, sería un problema para el Barça afrontar esto, pero seguramente las cifras que a día de hoy pide Ferran o que el entorno de Ferran ha trasladado al Barça son quizá algo más altas de las que le quiere dar el Barça. Y hay otra cosa, pues Ferran entiendo que aquí no se ve titular, sabe que la obsesión de Flick y la obsesión del Barça es traer a un punta para ganar la Champions, es decir, que pagar 120, 130 millones por Julián Álvarez, y esto pues hace que quizá el futbolista pues ahora mismo y después más del gol que metió el otro día pues se quiera hacer de rogar y que le paguen lo que él considera que vale. El equipo que primero ha llamado a la puerta de Ferran, antes incluso de ese gol histórico el pasado domingo, ha sido el PSG. París, Andrés Onrubia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, de hecho está muy interesado en Ferran Torres, no lo oculta cuando preguntas al conjunto parisino. Le ven como un gran recambio de Gonzalo Ramos, que se marchó al Milan por 70 millones de euros y queda huérfana esa posición de delantero centro, que es verdad que no era titular, pero que puede ocupar perfectamente Ferran Torres. Luis Enrique es muy fan del futbolista, valora mucho su polivalencia y de hecho durante ese Mundial tanto el técnico asturiano como el propio Ferran mantienen una conversación telefónica. Le traslada a Luis Enrique que quiere contar con él la próxima temporada en el proyecto del PSG. Esos primeros retornos por parte del jugador se consideran bastante positivos en París, y Luis Enrique le conoce muy bien de esa etapa en la selección española, aunque el Paris Saint-Germain no va a realizar ninguna oferta hasta que no tenga el sí del futbolista. Es una política que ha adoptado el conjunto parisino desde la llegada de Luis Enrique. Quiere voluntad del jugador, una voluntad externa, ¿no?, para que se una a la disciplina parisina. Ya le ocurrió hace 2 años con Julián Álvarez antes de fichar por el Atlético de Madrid, pero lo que trasladan en París es que hay una lista de posibles refuerzos ofensivos del equipo actual campeón de Europa, y uno de ellos, en lo más alto, está Ferran Torres actualmente. Marcos López, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor y compañía. ¿Cuánto se ha podido revalorizar Ferran Torres desde el domingo? Pues hay un Ferran Torres hasta el domingo, que debía ser las 11:30 de la noche. 12 menos algo, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Hay un Ferran Torres hasta las 12 menos algo y hay otro Ferran Torres. Lo que es evidente, como bien contaba Nil, es que el Barça y cualquier club serio a este nivel o renueva al futbolista o lo tiene que vender. Y si el futbolista no quiere acceder a ser vendido porque está en su legítimo derecho, como es el caso, o podría ser el caso de Ferran Torres, pues acaba contrato y a partir de aquí es dueño absoluto de su destino. En realidad lo sería a partir del próximo 1 de enero y puede decidir irse al París, irse al Atlético de Madrid, que era otra de las opciones que tenía, o quedarse en Barcelona. Es tan simple como eso. Es evidente que el valor ha crecido de una manera extraordinaria, pero también ha crecido para el club, para el Barça. Si alguien quiere fichar ahora a Ferran Torres, el Barça también puede alegar estar fichando al hombre que le ha dado a España la segunda estrella, y eso cuesta un dinero que si antes eran 30 o 40 millones, ahora es mucho más. Acaba de contar Onrubia. ¿Cuánto cobró Onrubia el PSG por Gonzalo Ramos? 70 millones. Por lo tanto, ¿y qué era? ¿Titular? No. Suplente, no, jugado.
No, jugaba muy poco, además. Sí. Jugaba poco, no, poquísimo. Hay que rastrear en la arqueología de los minutos del PSG para saber lo que jugaba Gonzalo Ramos. Por lo tanto, si el PSG tenía 70 millones, es obvio que no va a dar 70 millones al Barça por Ferran Torres, pero el Barça también puede esgrimir, si te quieres llevar a este futbolista, pues lo vas a tener que pagar. Sí o sí. Claro, Enrubia, porque aparte de Gonzalo Ramos, ¿tendría que salir algún jugador más de ataque del PSG para que llegara Ferran o no? Yo creo que no. Bueno, también se ha hablado de Barcola, el extremo izquierdo, que no ha tenido, bueno, sí ha tenido bastantes minutos en el Mundial, pero creo que es más por Gonzalo Ramos. Se ha marchado también Canguilí, que creo que todavía no lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid, pero Canguilí era más un centrocampista, pero va a fichar sí o sí a un delantero. Se hablaba también de Diomandé, el jugador del Leipzig, pero que juega más en la banda, y a Ferran le ven más como un delantero centro, pero se va a tener que reforzar sí o sí porque queda vacante una posición en la que, si bien es cierto, no ha jugado mucho Gonzalo Ramos, pero sí tuvo una participación bastante importante en el tramo inicial de la temporada pasada. Marcos, ¿es una renovación necesaria para el Barça la de Ferran? Es necesaria en el sentido de que se ha ido Lewandowski. Es decir, aquí el problema real es que Ferran no se ha sentido en esta última temporada como el delantero centro titular del Barça, pese a que ha metido 21 goles en 49 partidos, 16 goles entre 3 jornadas del campeonato, y Lewandowski ha metido 19 goles en 46. Y prácticamente los minutos que han jugado son similares. Creo que hay como 150 minutos más para Ferran Torres, pero él no siente, o no ha sentido por parte de Flick y por parte del club, que es el 9 titular. No lo siente al punto que el Barça está buscando y que ha planteado una oferta que ya la tiene el Atlético de Madrid y que ya la ha rechazado el Atlético de Madrid, pero el mercado es muy largo, por Julián Álvarez, y él entiende que tiene las condiciones para ser el 9 titular del Barça, y por eso creo que es todo lo que le está bulliendo en su cabeza, y desde el domingo pues con más razón todavía, porque ahora él tiene una carta mucho más importante desde el domingo a las 12 menos cuarto de la noche, pero insisto, el Barça también la tiene a la hora de negociar. ¿Hasta dónde nos puede llevar esto? Es complicado porque el Barça lo primero que tendría que hacer es fichar al 9 titular, y acabamos de escuchar a Enrubia que si va al Parque de los Príncipes no va como 9 titular, y aquí tampoco lo es el 9 titular Ferran Torres. Pues difícil elección para Ferran, si cree que no va a poder jugar en ninguno de los equipos, aunque... Bueno, jugar sí que va a jugar, bueno, pero me refiero... como titular, me refiero, tener un papel importante, el que él considera que debe tener, claro. Aquí, Héctor, hubo un momento de la temporada en el que Ferran seguramente estaba mejor que Lewandowski. Hablo de antes de los cuartos semifinales de Champions, que Ferran entendía que estaba mejor él, y que Flick, como necesitaba a Lewandowski para el tramo final, empezó a usar más a Lewandowski, cuando el que había estado mejor hasta finales de enero fue Ferran. Desde entonces estuvo prácticamente 3 meses sin marcar, y allí se sintió bastante decepcionado Ferran con este tema. No se siente el titular. Es verdad que el Barça, de puertas para afuera y para adentro, sabe que necesita un buen delantero. A mí lo que me sorprende es que irse al Paris Saint-Germain con Luis Enrique, aunque sea su defensor, es tener los mismos o menos minutos de los que yo creo que puede tener en el Barça, porque encima Flick quiere un ataque muy, muy móvil, ya sabe Ferran cómo es jugar con Flick, le ha respondido, ha marcado goles, creo que son 40 prácticamente en 2 temporadas. Vamos a ver lo que ocurre. También te digo, seguramente la oferta que le puede hacer el Paris Saint-Germain a nivel contractual pues es superior a la que de momento le puede ofrecer el Barça. Insisto en el tema de fair play que nos contaba Santi Ovalle estos últimos días, que para que la intención del Barça sería cerrarlo en septiembre, que tendría que ser un acuerdo verbal o cerrar algún pacto de alguna forma, porque si no en septiembre y luego no te lo firma Ferran, en enero se puede marchar gratis. Es decir, que me parece interesante también el dato que nos ha contado estos últimos días Santi Ovalle. Pues sí, que tendría que esperar hasta septiembre para hacer la renovación. Ferran Torres, por cierto, que ha marcado 21 goles en esta temporada con el Barça entre todas las competiciones, y mientras, Neil, le siguen llegando refuerzos en ataque a Hansi Flick, ¿no? A Adeyemi está al caer. Sí, a cámara lenta prácticamente, porque llegó a Adeyemi el jueves pasado. Me acuerdo que el jueves pasado contábamos en el larguero que ya había llegado a Barcelona, que si el día siguiente, que si falta un papel, que si ahora estamos esperando a Deco y a Laporta. Hoy parecía, todo indicaba, cuando llegaba a Laporta, de hecho lo ha pronunciado esta mañana en la única frase que ha dicho cuando ha llegado cansado, visiblemente cansado del vuelo desde Nueva York. Mañana lo vamos a presentar. De momento, hoy no se ha hecho oficial. Mañana es el día en que el Barça lo va a hacer oficial, y todo apunta que el jueves a la 1
del mediodía ya podrá ser presentado una Adeyemi, que de momento no puede entrenar, hace trabajo específico como azulgrana en la ciudad deportiva. Y también te apunto que Jesse Bisibu, un extremo del Brujas muy jovencito, también lo tiene prácticamente cerrado el Barça por una cifra alrededor de 8,5 millones de euros. Están ya con el tema papeleo y todos estos asuntos, pero nos dicen desde el club que es el principio, pero que se va a acabar cerrando. Es decir, que Adeyemi, Bisibu y Cancelo también serán 3 caras nuevas que tendrá el Barça para el año que viene. Pues 3 fichajes para el nuevo Barça 26-27. Nos lo cuentas mañana qué pasa con Adeyemi, a ver si llega ya de una vez. Gracias, Neil. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Y el otro nombre propio es el de Rodri, de momento en el Manchester City, y veremos si en el Real Madrid. Este es Rodri con Manu Carreño en el larguero antes del inicio del Mundial. Tu futuro sé que ahora mismo es lo último que te preocupa, y así lo has dicho, te quieres centrar solo en la selección española en este Mundial, ¿no? Sí, ya lo he dicho en alguna ocasión. Ahora mismo no pienso en absolutamente nada de mi futuro. Creo que el Mundial va a ser también determinante para mí. Es verdad que te llegan cosas, pero yo al final no sé muy bien de dónde vienen las cosas, ni he pensado, ni estoy tomando decisiones, entonces poco más te puedo decir. Me consta que muchas de las cosas que llegan sobre ti ni te las cuentan, ni menos en este momento, ¿no? La verdad que no me las cuentan. En el momento que tenga que tomar una decisión o lo que sea, pues ya se mirará y analizaré. Bueno, pues en cuanto a su posible fichaje por el conjunto blanco, seguimos en la misma situación. A Rodri le gustaría venir al Madrid. En el club existen informes favorables a la contratación de Rodri y ahora tras el Mundial la opinión evidentemente ha mejorado aún más. Pero en la cúpula del club, ¿qué es lo que importa? El pensamiento sigue siendo el mismo, el de no acometer la operación, el de no ir a por Rodri por muy sorprendente que parezca. ¿Qué te parece, Marcos? Bueno, hay también una carga política por lo que ocurrió, digo política a nivel electoral, por lo que ocurrió en las elecciones, con aquel supuesto acuerdo o presumible acuerdo que tenía Riquelme para traer a Rodri al Bernabéu. Y en el fondo estamos contando la situación de Rodri de la misma manera y con el mismo guión que la de Ferran Torres. Rodri le queda un año de contrato, el City tiene la necesidad de venderlo o renovarle, y el jugador quiere volver a España, lo ha expresado, lo ha trasladado y lo ha verbalizado, que eso es lo más importante cuando un jugador de este nivel, estamos hablando de un Balón de Oro, estamos hablando del mejor jugador de la Eurocopa, estamos hablando del mejor jugador del Mundial, cuando alguien así ya traslada su deseo de volver a casa. Ahora el problema es saber dónde está su casa, si en el Bernabéu, en el Metropolitano o quién sabe si hasta en el Camp Nou, que es mucho más complicado evidentemente, pero ¿en cuál te encajaría más de los 3? Futbolísticamente, sin duda alguna en el Camp Nou. Futbolísticamente en el Camp Nou. Bueno, su casa de momento está en Manchester. Por eso digo. Ahí está Pablo Montaño, una hora menos en Inglaterra, 11:03. Hola Pablo, muy buenas. ¿Qué tal, Héctor? Compañeros, muy buenas. ¿Qué se dice allí sobre la situación de Rodri? Porque recordemos que tiene una oferta de renovación por el City desde hace unos meses ahí un poco aparcada, ¿no? Sí, es lo que hemos estado contando durante todos estos meses. Nos lo ha contado el propio Rodri Hernández durante todo este tiempo, que no iba a pensar en su futuro hasta después del Mundial. Lo hemos escuchado ahora mismo las palabras con Manu Carreño, lo ha contado en varias entrevistas con el diario AS. Incluso hace unos meses, cuando todavía el Mundial estaba lejos, que recuerdo unas declaraciones que tuvimos en directo a Rodri con Yago de Vega, que decía que no iba a pararse en ese tipo de decisiones, que se estaba jugando la temporada con el City y que su objetivo era primero terminar bien la temporada con los mancunianos y después empezar aún mejor el Mundial. La única diferencia con respecto a lo que comentaba Marcos entre Ferran y Rodri, por comparar situaciones, es que hay una, no voy a decir desesperación, pero que el City sí que va a darlo absolutamente todo por renovar a Rodri Hernández, que es una prioridad absoluta, que el que es capitán y estrella junto con Erling Haaland del conjunto mancuno siga, porque le queda solo un año de contrato, pero el Manchester City lleva bastante tiempo detrás de la renovación de Rodri Hernández, sobre todo porque, aparte de la importancia que tiene en el juego, se vio en el año en el que el Manchester City cae en picado su rendimiento con Pep Guardiola, coincidiendo con la lesión de rodilla de Rodri Hernández, y también porque
aunque parezca una sorpresa, Rodri no está ni siquiera en los primeros escalones salariales de la estructura del Manchester City. Está muy lejos de las más de 500.000 libras semanales que gana Erling Haaland, y quizás esa sorpresa, Héctor, porque hay que buscar hasta el 7º, 8º escalón para encontrar el salario de Rodri. Hablamos de unas 200.000 libras semanales, muy por detrás de lo que te digo, de los nombres propios y primeras espadas en lo económico del por detrás de Marmoush, de Donnarumma, de Guehi, del nuevo fichaje Elliot Anderson, de Rubén Díaz. Rodri está todavía muy por debajo y es ahí donde quiere equipararlo y donde quiere llevarlo el Manchester City. La última información que se publicaba en Inglaterra la daban los compañeros de The Athletic, la última más concretamente David Ornstein, compañero de la prensa británica que mejor información maneja de mercado inglés, y decía que después del Mundial, que es lo que siempre ha dicho Rodri y a lo que se ha aferrado el Manchester City, se iban a sentar Manchester City y Rodri Hernández. Publicaba The Athletic que se iban a sentar ambas partes, que no habían avanzado durante estos meses mucho las negociaciones, pero que el City seguía convencido en poder convencer a Rodri después del Mundial. Y la última información, como te decía, es que no sería una locura que terminase renovando, que Rodri ha dado a entender que se quiere, también en ocasiones ha dado a entender que se quiere quedar en Manchester, pero que es un sueño o un deseo que tiene en mente el de volver a España, pero que una ampliación de contrato con el conjunto mancuniano, con el que solo le resta un año, como decíamos, hasta junio de 2027, no sería una locura, porque el Manchester City quiere situar a Rodri donde se merece. Balón de Oro, mejor jugador del Mundial, y quién sabe si doble campeón del Balón de Oro el próximo 26 de octubre. Es que eso está claro, un ganador de Balón de Oro, y quién sabe si de un segundo Balón de Oro merece, yo creo, un mayor reconocimiento también en su salario. Gracias, Montaño, nos contaremos abrazo grande, las novedades, compañeros. Chao. En los próximos días. Y el Mundial también ha dejado mucho cambio en el mercado de seleccionadores. Por ejemplo, la gran ausente del Mundial, Italia, está intentando convencer a Pep Guardiola. Lo está haciendo Paolo Maldini, que es el nuevo director deportivo de la selección italiana, una información que vienen contando al detalle en los últimos días los compañeros de la Gazzetta dello Sport. Nos escucha desde Italia Alberto Cerruti. Hola, Alberto, muy buenas. Muy buenas, efectivamente es así. Paolo Maldini, que es el nuevo director técnico de la Federación Italiana, con su amigo Leonardo, que es su ayudante, han hablado con Pep Guardiola en el fin de semana en Barcelona. Tratan de convencerlo para aceptar la oferta de ser el nuevo entrenador de la selección italiana. Parece muy difícil porque Guardiola le ha dicho que quiere quedarse un año, quiere estar con su familia, con su padre, pero como máximo el jueves, o sea, pasado mañana, esperan una respuesta de Guardiola. Difícil, pero en el fútbol nunca es imposible. El plan A es Guardiola y el plan B, Pirlo, he leído en la Gazzetta, puede ser, o Mancini, ¿no? El plan B sería Andrea Pirlo, amigo de Maldini, compañero suyo, que ha ganado el Mundial, al revés de Maldini, que nunca lo ha ganado, desafortunadamente. Pirlo, campeón del mundo hace 20 años en Berlín, cuando transformó un penalti en la tanda de penaltis. Pirlo es un nombre importante, pero la verdad que en Italia no todos están convencidos porque en su carrera como entrenador no ha logrado mucho éxito. La alternativa sería Conte o quizá el propio Mancini, pero la verdad que todos esperan que Guardiola pueda aceptar esta oferta, que sería clamorosa. Sería un puntazo ver a Guardiola dirigiendo a la selección italiana. Gracias, Alberto, nos lo vas contando estos días. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Marcos, ¿te encaja Pep en Italia? A Italia le encaja Pep. Es mejor dicho, sí. A Italia le encaja Pep y a Italia le vendría de maravilla Pep, y me imagino que a cualquier gran club o cualquier gran selección un entrenador de la dimensión de Guardiola le encajaría. Es evidente que después de lo que ha ocurrido en el City, 10 años, toda una década, es el momento de mayor longevidad en su carrera como entrenador. Recuerda que en el Barça estuvo 4 solo y 1 en el filial, o sea, 5 años, 3 en el Bayern Múnich y una década. La sensación es que Guardiola tiene que descansar o que él ha decidido descansar, porque si no ya habría renovado por el City y Maresca no tendría ningún sentido ahora mismo como inquilino del banquillo Citizen. Pero es obvio que la necesidad la tiene Italia, porque sería un nombre que eclipsaría todo. Es decir, a partir de Guardiola puedes comenzar la reconstrucción del calcio, un fútbol que ha entrado en una crisis y
y en un declive porque ha perdido el modelo, ha perdido la cultura, ha perdido la identidad. Ya no es ni un equipo reconocible, me refiero a la selección italiana, que se ha perdido 3 mundiales consecutivos y que ve, en cambio, como la España de Luis de la Fuente domina en Europa, domina en el mundo y en el fondo van a buscar el sello español, el sello del fútbol español que le puede trasladar a través de su estilo Guardiola. ¿Ha influido y de qué manera Guardiola en el fútbol español, luego en el fútbol alemán? En los últimos años, en la última década en el fútbol inglés, le quedaría ahora el reto de cambiar el fútbol italiano. En Francia, mientras tanto, en Rubia, creo que sigues por ahí, Zidane a punto, ¿no?, para ser el seleccionador y sustituir a Deschamps. Eso es, sí. Lo de Zidane y la selección francesa es cuestión de días e incluso horas, porque va a ser anunciado en los próximos días como nuevo seleccionador francés. La Federación Francesa busca el momento ideal para realizar el anuncio en los próximos días. Ambas partes llegaron a un acuerdo verbal en el mes de marzo, un principio de acuerdo que ya se ha formalizado con la firma de Zinedine Zidane. Le acompañarán en esta nueva etapa, entre otros, David Bettoni como asistente principal, que ya fue su asistente durante todos los años que dirigió el marsellés al Real Madrid. Han circulado también distintos rumores sobre leyendas que podrían acompañarle en este nuevo camino. Parece que va a ser final Fabien Barthez, campeón del mundo en 1998 con Zinedine Zidane, el elegido para completar su staff técnico. Ha rechazado en los últimos años ofertas muy importantes, quizá la más cercana a la del Paris Saint-Germain en 2022, porque su única intención era asumir las riendas de la selección francesa. Llegará además acompañado de 25 personas de máxima confianza, y también se ha hablado en Francia que quiere incluir a bastantes mujeres en el servicio de comunicación de la selección francesa. Va a firmar por 4 temporadas. Su nuevo contrato como seleccionador entra en vigor ya el próximo 1 de agosto y concluirá a priori el 30 de julio de 2030, justo después del Mundial de España, Portugal y Marruecos. Su primer gran torneo va a ser la próxima Nations League, va a debutar contra Turquía el 25 de septiembre y ojo porque el 2 de octubre se presenta al público francés contra Italia, el país ante el que se retiró como jugador en aquella final del Mundial de 2006, en la que por cierto acaba expulsado, lo sabemos todos, tras propinarle ese cabezazo a Materazzi. Todo está acordado y Zinedine Zidane cumplirá por fin ese sueño que tiene desde hace muchos años. Gracias, Onrubia, nos lo cuentas. Hasta mañana. Adiós, un abrazo. Marcos, me queda un minuto, pero te quiero preguntar si sería la mejor lista de seleccionadores de la historia. Luis de la Fuente, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, todos en selecciones. Podría darse el caso. Bueno, es que muchos, excepto 2 o 3, ya están ahí, están en ese camino. Estaríamos hablando de un panteón de seleccionadores realmente espectacular. La reconstrucción de Alemania, la reconstrucción de Italia, la Francia que viene dolida, pero a la cual Deschamps ha subido a lo más grande, y la España de Luis de la Fuente que domina de una manera absolutamente protagonista lo que es el fútbol mundial. Sería espectacular de cara a la Liga de las Naciones, la Eurocopa y el Mundial que se va a vivir en nuestro país. Sin duda, y también revalorizar el fútbol de selecciones, como yo creo que viene ocurriendo en los últimos años. Un abrazo, Marcos, muchas gracias. Hasta luego. Y en nada, tras la pausa, una charla muy especial, porque no es casualidad que España sea el país con más mundiales en este siglo. Ya tenemos 2, el país con más Eurocopas, 3 en este siglo XXI, que tengamos las mejores canteras del mundo, y por ello vamos a hablar con los primeros entrenadores que tuvieron Rodri, Lamine Yamal o Pau Cubarsí. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. El Larguero. Cadena SER. Como ya tenemos la experiencia de lo que pasó con los campeones de 2010, podemos afirmar que los campeones de 2026 quedarán para siempre en el recuerdo de los españoles y que se contarán los grandes jugadores que eran, cuál fue su mejor partido, su gol inolvidable, pero para llegar ahí tuvo que haber entrenadores, formadores que les hicieron crecer. Hemos elegido a 3 futbolistas: el mejor jugador del torneo, Rodri Hernández; el mejor joven, Pau Cubarsí; y a la estrella del equipo, a Lamine Yamal. A Rodri le entrenó con 11 añitos en el Rayo Majadahonda Álvaro Pescador. Álvaro, muy buenas. Buenas noches. Y a Lamine y a Cubarsí, además de a otro campeón como Gavi, Jordi Roura en la Masía. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Álvaro, ¿te emocionaste al ver a Rodri levantar la copa casi 20 años después de que pasara por tus manos? Sí, la verdad es que, bueno, ya nos tiene muy mal acostumbrados y la verdad es que es emocionante ver
pues un representante de esa generación tan bonita que tuvimos, pues levantar un campeonato del mundo. Jordi, y tú cuando ves a Pau y a Lamine rendir así, con ese reconocimiento, entiendo que también por tu cabeza pasan muchos recuerdos, ¿no? Sí, porque todos estos chicos los fichamos muy jovencitos, entonces tienes relación con sus padres, con sus familiares, entonces les dices, pues les cuentas la posibilidad que en el futuro, que no sé qué, claro, todo el mundo te dice, no, pues esto es imposible, no sé qué, bueno, pues no es imposible, y la realidad es la que es, ¿no? Y han conseguido un campeonato del mundo. Álvaro, ¿qué tenía Rodri de diferente cuando le viste por primera vez? Pues bueno, la verdad es que yo tuve el placer de entrenarlo, descubrirlo, lo descubrió un compañero, se llama Manuel González, y la verdad es que lo que más nos llamó la atención fue el tema familiar, que lo primero que nos dijeron que para traerlo de Villanueva de la Cañada a Majadahonda teníamos que tener una sala donde él pudiera hacer los deberes de 5 a 5 y media, y a partir de las 5 y media él podría entrenar con nosotros. Bueno. Entonces eso es una de las cosas que más nos llamó la atención y que más dimos en valor, porque en esas edades pues es muy difícil que al final el futuro sea el fútbol. Entonces es lo que más nos llamó la atención. ¿Y tuvisteis que habilitar ahí un espacio en el club para que hiciera los deberes allí? Entiendo que no había nada preparado, ¿no? Eso es, el coordinador que había en esa época, que era Pablo López, habilitó un espacio que no solamente era para Rodri, obviamente, era para todos los niños pues que no vivían en Majadahonda, pues tuviesen un espacio donde poder estudiar y hacer las tareas antes o después de entrenar. Hay que recordar que Rodri también tiene una carrera en ADE, si mal no recuerdo, con lo cual ya era buen estudiante de niño y lo ha seguido siendo de mayor. Jordi, cuéntanos tu flechazo con Lamine y con Cubarsí. Creo que tenían 7 y 10 años, ¿no? La primera vez que sabes de ellos. Sí. A nosotros nos llega pues la información de toda nuestra red de scouting, y al final, bueno, pues hay que verificarla, ¿no? Y en el caso de Lamine hacemos un partidito. Él tenía 7 años, ¿eh? Y bueno, a pesar de esa edad, pues sí que es verdad que tenía comportamientos, tenía cosas fuera de lo normal, ¿no? Tenía una pintilla así rarilla, un poco enclenque, un poco no sé qué, pero hacía cosas ya con esa edad que eran diferenciales, ¿no? Por eso decidí incorporarlo. Y luego ya pues más adelante, bueno, cuando ya van pasando, cuando ya se incorpora al fútbol 7 o al fútbol 11, a nuestro trabajo metodológico, ya vas viendo que es un jugador especial, ¿no? Y el caso de Pau lo mismo, ¿no? Con características distintas, lo vemos en varios torneos. Y bueno, pues en aquella época además el club estaba muy escaso de esa posición de centrales, ¿no? Y nos pareció que era un jugador con unas condiciones, sobre todo defensivas, muy buenas, ¿no? Y lo mismo, conseguimos incorporarle y luego ha tenido una evolución fantástica, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de chicos de 19 años, que imagínate lo que han hecho con 19 años. Jordi, tuviste a Lamine aquel día con 7 años. Imagino que uno se pregunta, cuando tiene delante de sus ojos algo así, si el talento innato existe para jugar al fútbol, si ya viene de serie en algunos casos. Bueno, lo que es evidente es que todos estos jugadores talento lo tienen que tener, esto es obvio, ¿no? Porque si no, no. Ahora bien, no es suficiente. Y esa es la realidad, ¿no? Yo he estado muchísimos años aquí en la Masía dirigiendo, he visto muchos jugadores, muchos talentos, muy talentosos, y no todos llegan, ¿no? Yo creo que es una condición sine qua non, hay que tenerlo, pero no es suficiente. Luego estos chicos pues tienen, desde un punto de vista mental, aunque sean tan jóvenes, pues fíjate cómo aguantan lo que supone jugar estos niveles. Sacrificio muy grande, compromiso, trabajo, muchísimas ganas de mejorar, porque repito, tienen 19 años y todavía tienen muchísimo margen de mejora, y entonces obviamente el talento es imprescindible, pero si no viene reforzado con la mentalidad, con el esfuerzo, con el sacrificio, es difícil que llegue, ¿no? Y cuando se dan todo, pues obviamente hay más posibilidades, ¿no? Y en este caso de estos jugadores, pues han dado las dos cosas, ¿no? Os lo pregunto a los dos, empiezo contigo, Jordi. ¿Es más difícil tener la madurez, la inteligencia sobre el campo que pueden tener Cubarsí o Rodri desde bien jovencitos, que tener ese descaro o esa valentía, esa rebeldía que puede tener Lamine? ¿Es más difícil conseguir a ese tipo de futbolista, de moldear a un Rodri o a un Cubarsí hasta ese punto? Bueno, yo creo que son lo más importante, por lo menos para nosotros, estas edades, y creo que
Yo obviamente a Rodri no lo conozco, pero no lo conozco personalmente, obviamente futbolísticamente sí, ¿no? Y creo que se caracterizan porque los tres entienden muy bien el juego. Esto es muy importante, ¿no? Luego cada uno tiene su carácter, ¿no? Pero es cierto que para jugar a estas edades, para haber hecho lo que han hecho ellos a estas edades, tienes que tener también un punto permíteme la palabra, un punto de inconsciencia, ¿no? Porque si te pones a pensar a veces todo lo que han hecho con esas edades, por ejemplo, no sé, el caso de Lamine o de Pau, estás hablando de chicos que han ganado 2 o 3 ligas, que son campeones de Europa, campeones del mundo ahora, pues y tienen que tener un punto de madurez mental también para conseguir esto, si no, es imposible, ¿no? Y en el caso de Rodri, repito, yo no, ahora Álvaro nos lo contará, pero cuando lo ves cómo se comporta, cómo juega, cómo hace las cosas bajo presión con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Entonces, bueno, son jugadores excepcionales y tocados por la varita, ¿no? Álvaro. Sobre todo, comparto sobre todo lo que es el entendimiento del juego, que es algo que lo llevan, o por lo menos en el caso de Rodri, es desde que le conocemos, él era una cuestión que dominaba a la perfección. Y luego lo que yo creo que es lo importante de todo esto es que tienes a jugadores que entienden el juego y los combinas totalmente pues con el que al final tiene más descaro, como es Lamine en este caso, otro que tiene que tener más pausa, que tener más entendimiento, que tener más que ser más posicional en el campo. Entonces, una vez que tienes al que tiene ese descaro, más el que se sabe colocar muy bien, pero si todos además los juntas y tienen ese entendimiento del juego, que es lo que les ha hecho llegar a donde están, pues es complementar esas piezas. Jordi, contaba ahora Álvaro el caso de Rodri, sus padres pidiendo que tuviera un espacio para hacer los deberes antes de entrenar. ¿Cómo de importantes son las familias? Porque al final tú puedes detectar un talento con 11, 13, 15 años, pero también tiene que acompañarle lo de fuera, ¿no? Hay cosas que no podéis controlar, me imagino. No, a estas edades es muy importante, ¿no? Todos los jugadores vienen de una situación distinta, ¿no? Unos mejor, otros peor, otros no tanto, y cada uno tiene su entorno, pero es muy importante que estén lo más controlados posibles, ¿no? En este caso, siempre he comentado, ¿no? El caso de Lamine, aun siendo nosotros en la Masía, propiamente en la residencia solo están los que están fuera de la provincia, digamos, ¿no? Pero en este caso con Lamine yo creí conveniente, pues bueno, pues para tenerlo más controlado, para que pudiera hacer todas las pautas y como comentaba antes Álvaro, ¿no? El tema de los estudios, muy importante, la formación, pues lo colocamos en la Masía, ¿no? Y en ese sentido nosotros somos afortunados, ¿no? Porque siempre hay que encajar muy bien estos dos aspectos, ¿no? Al final es verdad que es un club de fútbol, tú buscas crear jugadores, pero no puedes obviar a estas edades el aspecto formativo, el aspecto de todo el entorno, ¿no? Y esto hay que tenerlo controlado porque a la larga es lo que influye directamente en el jugador. Álvaro, el fútbol español ha bebido de grandes maestros, desde Cruyff, en los últimos años Guardiola, Luis Aragonés, Vicente del Bosque. ¿Hay definido una forma de ser, de jugar, mejor dicho, sobre el campo del futbolista español? ¿Somos diferentes al resto? ¿Ahí está el secreto también? Para mí, la verdad es que se lleva trabajando muchos años ya muy bien en las canteras. Y ya no es, o sea, al final pues el entrenador Guardiola o todos los que llegan a un primerísimo nivel, pues es la imagen que tenemos. Pero es impresionante, no solamente pues Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ya son los clubes de la Comunidad de Madrid. Me imagino que en Cataluña pasará lo mismo. Ya los entrenadores están muy bien formados, los entrenadores tienen una dedicación prácticamente exclusiva cuando están en una escuela de fútbol, ya no solamente por el tema económico o no económico, que muchas veces es pero ya le damos a los niños una calidad de trabajo y un modelo de juego que se inició hace muchos años, pero que ahora mismo, a día de hoy, y con lo bien que se han mejorado también las instalaciones en los clubes, hacen que los niños, pues ya no, pues hombre, le pasa a Lamine, que ese fútbol de calle todavía lo tiene,
pero cada vez vemos más un futbolista español más estructurado, con muy buena formación desde la base, y es lo que hace que estemos un paso por delante de los demás, yo creo. Jordi, no sé si lo ves igual, y si es así, si nos tenemos que ir acostumbrando afortunadamente a ver a España peleando por mundiales, porque con este trabajo que hay detrás ya puede haber una generación peor que otra, por supuesto, pero que vamos a tener siempre una generación lista para competir por todo. Bueno, yo creo que en primer lugar, desde un punto de vista futbolístico, creo que España es muy diferente al resto de equipos, ¿no? Y eso es una gran ventaja, tener absolutamente definido la idea de juego, el estilo de juego que hace años que practica esta selección, que practica España, pues me parece que eso es fundamental, ¿no? Y eso en parte es posible porque el fútbol español es capaz de producir los jugadores para jugar este tipo de fútbol, ¿no? Que está demostrado que da éxitos y que es bueno, y eso solo se consigue, como muy bien decía Álvaro, a través de la formación, y el nivel es altísimo, ya repito, no solo en los grandes clubes, sino en los clubes, digamos, más pequeños, pero el nivel, sobre todo de los entrenadores, es muy alto, formativamente son muy buenos, y esto a la larga lo que te hace es que el nivel de los jugadores sea muy bueno, es que no hay otra, ¿no? Y en este sentido creo que España está muy por encima de la mayoría, y de hecho no hace falta ver más que creo que hace una semana o dos la selección sub-19 se proclamó campeona de Europa, ¿no? También, por tanto, creo que se trabaja muy bien, sobre todo porque hay una idea muy clara de juego, y eso creo que es muy importante, ¿no? Y en este sentido creo que tenemos que estar tranquilos, y que obviamente no vamos a ganar siempre, por supuesto, pero creo que España siempre estará en disposición de competir, y competir muy bien, porque tiene la idea muy clara de juego. Lo comentaba Álvaro. Jordi, tú que llevas muchos años en esto, ¿ha cambiado la forma de testar el talento? Ahora se hace de una forma diferente, no sé si la expresión es más profesional, pero ¿ha cambiado mucho respecto a cómo se conseguía hace 20, 30 años? Bueno, yo creo que en gran medida lo que ha ocurrido es que ahora todo el mundo es consciente de la importancia que tiene que tú cuides tu fútbol formativo, tu fútbol base, ¿no? Que crees jugadores, ¿no? Porque, y el ejemplo muy claro, creo que lo tenemos en estos últimos 2-3 años, el Barcelona, ¿no? El Barcelona, que ha tenido en estos últimos 3 años, o 4 o 5, una serie de problemas económicos importantes. Al final el Barcelona ha conseguido títulos importantes con un porcentaje altísimo de gente de la Masía, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia que tiene el talento, que tiene formar bien a los jugadores, y en ese sentido, pues todo ha mejorado, ¿no? Desde los scoutings, desde los directores deportivos. Antes comentabas del altísimo nivel de los entrenadores, y por tanto, yo creo que ahora se hace un trabajo extraordinario, en gran medida porque todo el mundo es consciente de la importancia que tiene el cuidar las bases, ¿no? Os quería preguntar, para terminar, por vuestro colega de profesión, por Luis de la Fuente, también formador en las categorías inferiores, en este caso de la selección española. No sé cuánta influencia creéis que ha podido tener, pues eso, que él haya sido también entrenador de chavales, Álvaro. Pues la verdad es que es el ejemplo en el que te tienes que mirar muchas veces, de decir, pues él era formador. Bueno, empezó también con el fútbol profesional, pero no pudo conseguirlo al 100%. Entra en la formación dentro de la selección, de las selecciones inferiores. Y es verdad que la importancia que yo creo que tiene a día de hoy la selección que tenemos es porque él tiene una base en la que ha confiado durante muchísimos años, que conoce a todos esos futbolistas, a sus familias, los ha visto crecer, y una vez que tú has visto todo eso durante tanto tiempo, al final le ha hecho, pues a lo mejor, confiar más en un jugador que él ya lo conocía desde hace 8, 9, 6, 7 años, que un jugador a lo mejor que ha hecho este año un temporadón y a lo mejor también se lo merecía, pero él da más importancia a eso, y eso, vamos, es que tiene mucha importancia además. Jordi, ¿tú cómo ves el papel de Luis de la Fuente? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Álvaro, ¿no? Yo creo que el hecho de que él conozca a la gran mayoría de jugadores es una baza sin duda importante, pero yo también me gustaría resaltar, mira, el tema de los entrenadores en todo el mundo del fútbol, ¿no? Pero en España, cuando un equipo no gana, pues es claro, es que el entrenador no sé qué, es que claro. Y entonces, cuando un equipo funciona, parece que cuesta más alabar el trabajo del entrenador, ¿no? Yo creo que en ese sentido Luis ha hecho un trabajo
extraordinario. Primero porque prácticamente todas las decisiones que ha tomado, desde las convocatorias, desde las alineaciones, desde los cambios, desde la lectura de los partidos, creo que han sido absolutamente acertadas. Ha intervenido y siempre lo ha hecho de forma acertada. Y por tanto yo creo que lo que ha hecho tiene un mérito extraordinario, que ha hecho un trabajo fantástico. Y cuando sumas esto, el hecho con lo que comentaba antes Álvaro, de conocer perfectamente a la mayoría de los jugadores de años, pues ahí ha habido una combinación que se ha demostrado que ha sido muy buena, ¿no? Pero repito, hay que ensalzar, que parece que cueste, ¿no? Pero hay que ensalzar muchísimo el trabajo que ha hecho Luis de la Fuente. Hemos elegido el caso de 3 figuras principales de la selección española: Rodri Hernández, Pau Cubarsí y Lamine Yamal. Hay otras 23 historias más que contar, por supuesto, pero queríamos acercarnos a cómo fueron esos primeros años en las canteras de estas 3 figuras ya a nivel internacional y que han sido decisivas en la consecución del Mundial 2026. Álvaro Pescador y Jordi Roura, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. El Larguero. Cadena SER. Han sido 45-50 días muy intensos de Mundial. Yo creo que el compañero que más estadios ha visitado durante este mes y medio de Copa del Mundo ha sido Aritz Gabilondo. Hola Aritz, muy buenas. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Ya en casa, después de no sé cuántos días, ¿has echado la cuenta? Bueno, a ver, yo creo que fueron 42. Yo llegué el día 7, unos días antes del partido inaugural en Ciudad de México, y me volví después de la final. O sea que desde el principio hasta el último partido ahí hemos estado, sí, recorriendo los tres países sedes, porque además estuve en Ciudad de México, estuve también en Toronto en un partido y he estado en Estados Unidos principalmente. ¿Has contado cuántos partidos has ido? Pues no lo he contado, lo dejé de contar en algún momento. Yo creo que llevaba 14 o 15. 14 o 15 hasta el último tramo, en el que ya se reduce mucho el número de partidos, pero bueno, los que son los que realmente hay que ir, ¿no? Porque son semifinales, finales, etcétera, etcétera. ¿El mejor ambiente de los 3 países lo has vivido en México, en el Azteca, podría ser? Absolutamente. Creo que hay un antes y un después en el Mundial cuando eliminan a México. Yo creo que esto es así. ¿Sí? De hecho, empieza otro Mundial. Es un Mundial absolutamente distinto al anterior. El anterior con México, sobre todo desde el partido inaugural, que fue tremendo, pero también el resto de partidos en los que ha estado una de las anfitrionas, se ha visto pues un país absolutamente entregado. Y Estados Unidos, al ser más grande, al haber muchísimas más cosas aparte del fútbol, pues se evaporaba un poco ese interés, ¿no? En Canadá estuve solo en un partido y tampoco noté lo que he notado en México, que para mí ha sido la que ha servido un poco de remo, ¿no? Para tirar para adelante de las tres anfitrionas. Ahora quiero que elijas tú, mejor dicho, los 5 momentos deportivos que crees que perdurarán en el imaginario colectivo de este Mundial por los años y los años. Pero antes te quería preguntar, tú que has viajado mucho a Estados Unidos en los últimos años, también el año pasado con el primer Mundial de clubes con ese formato de la historia, ¿crees que esta vez sí, y no como ocurrió en el 94, el fútbol o el soccer, como lo llaman ellos, llega para quedarse en Estados Unidos o no? Pues creo que el empujón ha sido muy grande. Ahí están los datos de audiencia televisiva. De hecho, el partido de México contra Inglaterra, partido de octavos de final, las audiencias que tuvo, fíjate que es México, pero por toda esa colonia mexicana que hay en Estados Unidos, ya se acercó a partidos y audiencias televisivas de la NFL, que me parece que es un hito tremendo. Ha habido números que realmente nunca había habido en Estados Unidos en cuanto a eso: audiencia televisiva, estadios completamente llenos, afición entregada por el torneo. Creo que lo que es el impulso Messi, no solo en este torneo, sino en la temporada de la MLS, también ha servido, ¿no? Para que el soccer, como lo llaman allí, pues vaya acercándose a los grandes torneos. Así que desde luego más no han podido hacer porque la sociedad norteamericana haya consumido fútbol y opte por el fútbol a partir de ahora. Empezamos ya con ese ranking, Aritz, si te parece. Sí. En el número 5 de tus momentos deportivos del Mundial, ¿cuál has elegido? A ver, está complicado porque han pasado muchas cosas, pero me tengo que quedar claramente en uno de los apartados, y lo voy a meter en el 5, es con Cabo Verde. Creo que ha sido una de las historias del Mundial sin duda.
además con la figura de Bociña, el portero, creo que hay que hacerle un hueco obvio. Empezó creo que con 50.000 seguidores en Instagram y iba por más de 30 millones. No podía salir el otro día del estadio, en la final. No podía salir del estadio, se ha convertido en un fenómeno de masas, y además, no es por nada, pero Cabo Verde se fue del torneo sin perder ante España y sin perder contra Argentina en 90 minutos. O sea que creo que es un poco el éxito del Mundial de 48 años, de 48 equipos que nos habían Casi dura metido 48 un poco años. Sí, es verdad. Nos han metido con calzador, pero al final, mira, con ejemplos como el de Cabo Verde, pues tiene cierto sentido. El quinto puesto para Cabo Verde, el cuarto. Pues tengo que meter por ahí también a Cristiano Ronaldo. Probablemente en su último mundial ha estado gris, ha estado criticado, además fue España la que le mandó para casa, solo marcó 2 goles, recuerdo, en un partido, y bueno, ha sido bastante flojo, ¿no? Por el torneo de Cristiano, pero bueno, era su 6º mundial y creo que hay que darle también, seguramente en su adiós a los mundiales, ese apartado, aunque sea por lo negativo, a Cristiano Ronaldo. La medalla de bronce, aunque justo una medalla de bronce en un mundial, pues parece que no se valora mucho, pero para ti, Sí. ¿cuál es? Meto a Jude Bellingham, creo que ha sido el mejor centrocampista del torneo, por lo menos ha tenido una incidencia ofensiva increíble, ha encontrado el puesto que igual en el Real Madrid estaba tanto tiempo buscando, es una señal también para el Madrid, ¿no? Donde él se siente mejor, más liberado por delante de un doble pivote, y creo que el partido que hace, por ejemplo, en cuartos de final frente a Noruega, incluso en el golazo que marca en el partido por el tercer y cuarto puesto, me hacen decantarme por él como bronce. Pedazo mundial el de Bellingham, sí señor. Sí. La plata. Pues Leo Messi creo que ha sido un suceso, 39 años, nadie esperaba probablemente que pudiera estar a este nivel, 8 goles, en su momento un goleador histórico superando a Klose, con aquel hat-trick en su día frente a Argelia en el primer partido, luego le superó Kylian Mbappé en el partido por el tercer y cuarto puesto en número de goles históricos, 22 frente a 21, que por cierto está habrá que hacer algún día un análisis exhaustivo de cómo pueden contar lo mismo los goles en un partido por el bronce que en el resto del torneo, pero bueno, para mí, Messi claramente uno de los grandes nombres propios del torneo y le doy por ello la plata. De hecho, te diría que las lágrimas de Messi después de la final, yo creo que serán, si hubiera que hacer un resumen de 30 segundos nomás de una imagen tras otra del Mundial, esta aparecería seguro, yo creo que esa quedará para siempre, sí, porque fue muy impactante, ¿no? Efectivamente, sí. Y el oro, a ver, el número 1, ¿a quién se lo...? Bueno, el oro está claro, fácil, ¿no? Está fácil, no, pero a ver, es fácil, pero hay que ponerla en valor desde el domingo pasado hasta la eternidad, ¿no? Ese momento en el que Rodri levanta la Copa del Mundo, le doy de verdad un 10 a lo que ha sido la personalidad de Rodri en este Mundial. En estos meses también preparando el Mundial, porque él, como dijo él, personalmente tocó fondo con esa lesión de cruzado, ha estado 2 años prácticamente pensando única y exclusivamente en este momento, que es el de levantar la Copa del Mundo, ha hecho esfuerzos en la sombra, en solitario, de recuperación en momentos durísimos, rodeado de su gente, incluso tuvo que parar en plena temporada cuando ya tenía la alta médica porque no terminaba de coger el ritmo, porque tenía lesiones musculares puntualmente que suelen ser habituales cuando uno tiene una lesión de larga duración, y bueno, lo supeditó todo al momento en el que entra en la historia del fútbol español, que es levantando esa Copa del Mundo, que no solo por Rodri, sino por todo el equipo, por Luis de la Fuente y por todos nosotros. Creo que sin duda el momento del Mundial que queda para siempre. Pues este es el top 5 de Aritz Gabilondo sobre ese Mundial que ha vivido in situ durante más de 40 días. El quinto puesto para Cabo Verde, su hazaña, su proeza, personificado en la figura de Bociña. El puesto número 4 para Cristiano Ronaldo en su último Mundial, su 6º Mundial. El bronce para Jude Bellingham, esa gran actuación liderando a Inglaterra, marcando ese número de goles históricos dentro de un Mundial para los Three Lions. La medalla de plata para Leo Messi, que decir, del mejor futbolista de la historia, y el oro, por supuesto, para España y para Rodri, el capitán, el Balón de Oro, que veremos si consigue también ese segundo galardón en el mes de octubre. Aritz, mil gracias y a descansar estos días. A vosotros. Un abrazo grande. Chao, Está chao. por aquí también Juan Marín. Hola, Juan, muy buenas. ¿Qué tal, Héctor? Porque también, más allá de lo que hayan protagonizado los futbolistas, este Mundial va a dejar imágenes, sonidos, dentro y fuera del campo, que también recordaremos siempre, ¿no? Pues sí, estamos ante un Mundial que evidentemente va a ser muy recordado para todos nosotros porque nos hemos llevado la Copa, pero qué bonito hubiera sido celebrar todas nuestras victorias con un beso y una flor de Nino Bravo. Sin embargo, nos hemos tenido que conformar con ver Wonderwall de los ingleses.
Otro de los sonidos del Mundial ha sido el del remo noruego. Sonaba después de cada partido de la selección noruega con golpes de tambor a manos de Ødegaard o Haaland. Un mundial novedoso en el que por primera vez participaban 48 selecciones, en el que se implantaron las pausas de hidratación y otras normas que ya son historia de los mundiales. Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card. A la calle. Esta era la primera expulsión por taparse la boca aplicando la ley Vinicius. Fue a Miguel Almirón en el Paraguay-Turquía y otra de las decisiones controvertidas fue la segunda amarilla en bolo en los cuartos entre Argentina y Suiza. Así lo vivimos en Carrusel Deportivo. Review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7. Claro. Solo falta que Piñeiro diga, como ha dicho Iturralde en Carrusel, y arroja para la segunda, Embolo. Lo tiene es todo. Segunda, no, es así, pero pues vaya que tienen que protestar es a Embolo. Donde tienen que ir los jugadores suizos es contra Embolo, no contra la... Aunque la expulsión más mediática del Mundial fue la no roja a Balogun, que le permitió jugar el partido de octavos contra Bélgica. Probably the most unforgettable is when they gave that gentleman, is it a red card? And I was forced to call Johnny. Gracias a la inestimable ayudita de Donald Trump, que reconoció haber llamado Infantino, el presidente de la FIFA. Otra polémica fue el saque de puerta de Nyland, que tocó en el cable de la Spider-Cam y desembocó en el empate de Bellingham en el Inglaterra-Noruega de cuartos. Mi opinión es que le ha tocado el cable y por eso no ha llegado a nuestro delantero y luego marcaron el gol. Ellos no lo han pitado y no podemos hacer... algo más. Llamativa fue también la destitución del entrenador de Túnez tras la primera jornada o la primera suspensión por tormenta eléctrica en un mundial en el choque entre Francia e Irak. Histórico es sin duda el récord de imbatibilidad de Unai Simón, que consiguió tras el partido ante Austria y amplió hasta los 650 minutos imbatido. Atención al dato, Escorial. Pues lleva ya 522 minutos Unai Simón imbatido, ya supera en 5 a Walter Zenga como la marca de imbatibilidad más larga en la historia de los mundiales. Recordaremos este mundial porque el récord goleador de Klose fue batido, los precios prohibitivos de la vida norteamericana o la gran puesta en escena de selecciones como Cabo Verde, pero sobre todo lo recordaremos porque la Copa, por segunda vez en nuestra historia, nos la trajimos a España. Gracias, Juan. Gran repaso al otro mundial, también esas imágenes, esos sonidos que no olvidaremos nunca, más allá de lo que pasó en el Verde y que... Por supuesto, eso no lo olvidaremos jamás cuando Rodri levantó la copa el pasado 19 de julio. Vas a ser la 1 menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Nos vamos al Tour de Francia. El Larguero. Cadena SER. 16ª etapa del Tour de Francia, contrarreloj individual de 26 kilómetros y triunfo para Remco Evenepoel por delante de Tadej Pogačar. Íñigo Martínez, Borja Cuadrado, Roberto Torres, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Martínez, segunda etapa seguida para Evenepoel, que se dice pronto cuando Tadej Pogačar está compitiendo en un Tour de Francia. Sí, pero contra el crono tiene una velocidad más. Remco Evenepoel es posiblemente el mejor contrarrelojista ahora mismo que hay en el mundo y ha volado hoy sobre las carreteras francesas, ha marcado una media extraordinaria, ha vencido con muchísima claridad. Mira, yo te diría 3 titulares en el día de hoy. Uno, Remco vuela. El segundo, Pogačar, a pesar de perder algunos segundos, se afianza en el amarillo. Y la tercera, Ayuso entierra cualquier opción de estar en el podio este próximo domingo en París. Empezando por lo de Remco, Torres, es verdad que le ha metido 28 segundos a Pogačar, que el domingo ganó la etapa de montaña por delante del esloveno, se llevó el sprint. No sé si puede ser, ya para este Tour evidentemente llega tarde, pero un paso adelante, ¿no? Porque al final a Evenepoel siempre se le hacen un poco largas las grandes. Sí, la verdad es que ayer nos sorprendió con la montaña el domingo y hoy ha sido espectacular. Nos ha demostrado una crono que no era especialmente para un contrarrelojista, tenía una subida al principio de 9 kilómetros, le ha metido mucho tiempo a Pogačar y para mí lo que ha dejado abierto es que el Tour así es Pogačar el favorito, pero bueno, con alguna crono o un par de cronos largas, Remco podía estar ahí metido, esperando a lo que pase en Alpe d'Huez, claro. Claro, esos recorridos ya no existen, ¿no, Martínez? En los Tours de 2026, claro. En los de hace 20 años o 30 ya ni te cuento de la época de Indurain, pues Evenepoel igual podría pelearle a Pogačar, ¿no?
A mí me contaban cronos de 80 y 90 kilómetros hace muchos años. Yo cuando empecé en esto, allá por el 2000, las cronos eran largas, eran de unos 60, 65 kilómetros y bastante planas, donde se metía además minutada los grandes especialistas. Y ahora pues eso, son de 26 kilómetros. Yo estoy de acuerdo, creo que si el Tour quiere tener un poco más de pelea, por lo menos de meterle a Renko, las tendría que tener alguna crono más larga. No sé si 2, pero por lo menos una de 40, 50 kilómetros, que luego hay muchos corredores que protestan porque dicen que se pierde demasiado tiempo y que hay mucha gente que se queda fuera de cualquier posibilidad de pelear por el podio. Pero bueno, es lo que hay. Lo mismo que metes en tapones de altísima montaña, y hablaremos luego, por ejemplo, de lo que nos espera para este sábado, sin ir más lejos, pues también igual hay que meter unos kilómetros más de crono. No sé, siempre el Tour ha tenido cronos más largas que este año. Este año para mí se me queda bastante corta. Es curioso porque empezaron las grandes vueltas haciendo recorridos que favorecieran a Pogačar para favorecer el espectáculo, el nuevo corredor que salía y que enamoraba a todo el mundo, y van a terminar haciendo recorridos para perjudicarle y que esté todo más igualado. Está Pogačar, el líder de la general, quedan 5 etapas para el final, le saca 4 minutos y medio a Evenepoel, 6:51 a su compañero Isaac del Toro, cuarto es el francés Paul Seixas, que ya también cuajado una buena contrarreloj, ¿por qué no? Y quinto es Juan Ayuso, ya a más de 9 minutos y a más de 3, prácticamente a 2,5 del podio. Borja, ¿tú cómo le has visto al alicantino hoy? Pues le he visto preocupado cuando ha llegado a línea de meta. Ya el domingo en plató de Solesón no tuvo las mejores sensaciones. Le veía yo en el autobús con una mezcla de fatiga, evidentemente, después de la paliza, y de saber que no había hecho una buena crono. Luego, posteriormente, en inglés decía que si tú quieres ser podio en el Tour de Francia no puedes tener 2 malos días seguidos, y es quinto, pero por la sencilla razón de que ha abandonado el alemán Florian Lipovic, que se ha fracturado la clavícula. Es decir, que sin Lipovic y sin Vingegaard, pues ahora es quinto, si no sí que estaría un poquito por detrás, y así explicaba sus sensaciones el ciclista de Javea. Pues evidentemente malo y ya está, malo. No he visto aún las diferencias, me imagino que es bastante, pero bueno, al final para estar en el podio no se puede fallar y ha fallado 2 días, entonces es difícil, pero bueno, quedan 2 días muy duros que intentaremos darle la vuelta. Así que está en esa quinta posición Juan Ayuso, se le acerca a su compañero Skiel Moss, que está a 52 segundos y ahora estaría a 2:31 Ayuso de su excompañero del Toro, que es el que está marcando la tercera posición del podio. Roberto, nos vamos a quedar sin el podio de Juan Ayuso, ¿eh? Bueno, la verdad es que lo tenemos muy difícil. Sí que es verdad que hay una posibilidad, también su compañero lo bueno es que va casi 1 minuto por detrás de él. Eso le ayuda a que pueda tener a lo mejor alguna etapa que ataque. Puede probar, porque su compañero está por detrás, probará también, y lo que también un poquito les favorece es que Del Toro y Paul Seixas son 2 corredores muy nuevos. Son jóvenes, ninguna está en el podium del Tour de Francia, quedan etapas muy duras, y puede haber un fallo de uno o de los dos, y quizá a ver cómo está. Yo la verdad es que a Ayuso le he visto flojito, le he visto sin fuerza. Si cambia esto, habría alguna posibilidad. De momento la verdad es que veo pocas. Y Borja, más allá de lo puramente deportivo, el tema de las últimas horas, de los últimos días, son los controles antidopaje, altas horas de la madrugada, que han sufrido, por ejemplo, Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard antes del abandono triste del danés el otro día. ¿Qué está pasando? Porque se está generando cierto revuelo, ¿no? Sí, la verdad es que en el pelotón evidentemente están a favor de hacer controles antidopaje. El problema llega con la hora, ¿no? En la madrugada del sábado al domingo, en vísperas de un etapón que fue decisivo a la postre, ¿no? En plató de Solesón, Vingegaard fue sometido a un control antidopaje a las 2 de la mañana, llamaron a la puerta de su habitación. Evidentemente, después del control, con el susto y desvelado, durmió fatal. Incluso Pogačar dijo que este podría haber sido el motivo por el cual, al no haber descansado bien, se pegara ese castañazo que le envió para casa. Y a Pogačar le hicieron control a las 5 de la mañana. Ayer, en otros horarios también, diferentes equipos, entre ellos, por ejemplo, el Red Bull de Renko, también se vieron sometidos a estos controles antidopaje. Y el problema sobre todo ha venido marcado por la hora a la que sobre todo Vingegaard y Pogačar recibieron esos controles. Marquínez, ¿entiendes las quejas de los ciclistas cuando entran de madrugada a hacerles controles? Pues las entiendo a medias, porque ellos en un momento dejaron pasar la oportunidad, no estuvieron unidos y tragaron con todo. Entonces la culpa es de ellos, pero es que tienen que plantarse, es que no es ni legal. A esas horas
de la madrugada, ¿no? Con nocturnidad y alevoxía, y además que en Francia hay 200 millones de instituciones que te pueden hacer, o agencias que te pueden hacer controles. No sé, yo es una cosa que no lo entiendo. Creo que los ciclistas tienen que plantarse. ¿Que hay que pasar con controles antidoping? Por supuesto que hay que pasarlos, pero no te pueden venir los vampiros a las 2 de la mañana, es que es una auténtica salvajada. Pero mientras sigan tragando, sigan soportando absolutamente todo, no se unan y no se planten, pues las cosas van a seguir así, o sea, pasará otro día y volveremos a hablar de lo mismo. Roberto, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo lo veo que estamos diciendo que han sido ellos, pero no han sido estos ciclistas, fueron en una época anterior, y lo que sí veo que está desfasado. Cualquier deporte, el fútbol, cualquier deporte que vayas, no hacen tanto control. Yo creo que lo que se tiene es que hacer control para cualquier deportista de cualquier deporte que tenga las mismas reglas. No puede ser que a un ciclista le levanten a las 2 de la mañana, cuidado, que a lo mejor ha pasado control de orina ese mismo día, o ha pasado de sangre, y le siguen levantando. Eso no puede ser. Hay que cambiarlo, y también si haces una etapa anterior, una etapa de montaña, se lo haces a Vingegaard, y el día de descanso se lo haces a Renko, pues claro, le favoreces a Vingegaard. Yo creo que esto tiene que ser todo igual, y sobre todo lo que sí creo que se tienen que plantar, lo que decía Íñigo, pero es que esto no lo hicieron nuestros ciclistas, las reglas se las han dado hechas, y yo pienso que todos los deportistas, sea el deporte que sea, tienen que tener las mismas reglas, si no, al final los ciclistas salen siempre pringados. En Borja, rápidamente, que nos tenemos que ir, ¿qué tenemos mañana? Poca montaña, ¿no? Pues bueno, 174 kilómetros entre Chambéry y Boigón. Es una etapa de media montaña para la fuga, pero el comienzo va a ser muy divertido porque hay 4 puertos en los primeros 60 kilómetros. Tiene toda la pinta de que se va a montar una fuga de muchísima calidad, pero seguramente no haya batalla entre los favoritos en la general. Gracias, Borja. Martínez, Roberto, lo contamos mañana. Nos escuchamos también en Ser Más desde las 4 y 5. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos, pero antes, ¿qué ganas tenía de decir esto? Viene lo mejor del día. Ricky Díaz, ¿qué tal? Buenas. Que me he comido el indicativo. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, si te oímos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, Héctor. Qué placer, por favor. ¿Qué podemos ver en las redes del larguero pues, antes de irnos a dormir? Fíjate que traigo el primer episodio de una rivalidad que, sin que nadie se haya dado cuenta, ha nacido en el mismo césped en el que España se ha convertido en campeón del mundo. Porque tú sabes que en el Clásico habrá ese Lamine Yamal Cucurella en la 26-27, muy emocionante. Pues bien, fíjate que una de las figuras del Mundial, que es Keine, ya ha tenido sus primeros rifirrafes con los hijos de Marc Cucurella. Así que tenéis ahí el vídeo en YouTube. Y por supuesto en el Twitter del larguero hay enfrentamiento, hay simulación, hay balonazos, cuidado, no es todo tan buen rollo como se demuestra. De mayor quiero ser como Keine. Gracias, Ricky, hasta mañana. Hasta luego, chao. Nos vamos ya, mañana más larguero desde las 11:30 con Yago de Vega. Hasta mañana, adiós. El Larguero. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.